Las normas derogatorias no pueden ser violadas ni obedecidas o desobedecidas. Esto es completamente falso, ya que, aunque las normas derogatorias no tengan una función específica respecto a las conductas humanas, sí podemos violarlas o desobedecerlas en un caso especial, cuando un gobernante o alguna autoridad ejecutiva estén utilizando la norma derogatoria para extinguir una norma que tiene grandes beneficios hacia la sociedad. De esta manera, si nosotros tenemos un inconveniente y está afectando los intereses de más de uno, entonces no hay ningún impedimento para poder llevar a cabo una violación o, en todo caso, una represión ante la norma derogatoria. Una vez que cumple su función de determinar la validez de una norma, la norma derogatoria también pierde su validez. Aquí hay un fenómeno peculiar. Si una norma determina de manera completa su ámbito temporal, porque establece tanto la fecha de inicio como la fecha final de su validez, al realizarse los supuestos del contenido normativo de la fecha final de vigencia, la norma se extingue, toda ella, incluyendo lo que determina el ámbito temporal, de la misma manera que se extinguen los demás contenidos de los otros ámbitos. Como los ámbitos de validez son determinaciones normativas de las propiedades de las conductas reguladas, estos ámbitos son de carácter general. Cuando la norma lo es o tiene el mismo carácter y son particulares o individuales, cuando la norma tiene esas características de ser particular e individual. Por tanto, el ámbito temporal de una norma general es el tiempo en general en que han de realizarse las conductas que constituyen el objeto de regulación de la norma completa. La norma derogatoria no puede ser derogada en relación con las normas derogadas. Si la norma derogatoria pierde su validez en el momento en que cumple su función, es claro que ya no existe, ya no es válido, y por lo tanto no puede derogarse lo que ya no es válido, porque la derogación hace que se extingue la validez de una norma. Sin embargo, debe observarse que una norma que anula a otra norma por irregularidad, o sea, porque existe un conflicto normativo entre normas de diverso grado jerárquico, puede a su vez ser anulada por una instancia superior que esté facultada para revisar la regularidad de la norma anulatoria. Este es el caso que se presenta frecuentemente en los procesos jurisdiccionales, en donde es posible impugnar por medio de recursos las sentencias anulatorias de normas irregulares. La norma anulatoria, entonces, puede ser anulada a su vez. Si se deroga una norma derogatoria que ha realizado su efecto, la norma derogada no puede volver a entrar en vigor. Aquí hay una contradicción en las tesis de Kelsen. Una norma derogatoria que ha realizado su efecto deja de existir, deja de ser válida. Esto significa que ya no hay norma existente. Entonces, no es posible afirmar lo que dice esta tesis, en el sentido de que la norma derogatoria que ha cumplido su función puede ser derogada. No puede ser derogada por la razón sencilla de que no hay norma que derogar. Si no hay norma que derogar, es claro que el intento de derogar una norma derogatoria es un intento frustráneo, pues la norma derogada no puede volver a entrar en vigor. La siguiente tesis dice que la norma derogada ya no existe normativamente, no es revalidada, no vuelve a entrar en vigor la misma norma, porque se dicte otra norma con el mismo contenido. Se trata de dos normas diferentes, con el mismo contenido, no la revalidación de una y la misma norma. Son dos normas diferentes, si son completas, porque han sido creadas por dos actos diferentes creadores de normas. La igualdad de contenido no es una revalidación ni aun en el caso de que medie una derogación. En la tesis siguiente, Kelsen dice, si el efecto de la norma derogatoria no tiene lugar de manera inmediata, sino posteriormente, la norma derogatoria puede ser derogada. Efectivamente, esta tesis es correcta. Si el efectivo de la norma derogatoria no ha tenido lugar, es claro que la norma derogada aún es válida, y también la norma derogatoria. El contenido de esa norma que determina el ámbito temporal en su término final. La expedición de una norma de derogación de la norma derogatoria significa la modificación del contenido normativo que establece ese término final.
En este caso, se vuelve la inconveniencia de hablar de norma derogatoria y norma derogada. La siguiente tesis dice que puede eliminarse una norma redundante, ya que no cambia el sistema. Efectivamente, como ya lo dijimos anteriormente, una norma derogatoria pertenece al mismo sistema de la norma a la que se va a derogar. En este caso, si existe más de una norma que es similar, lo que lleva a una redundancia dentro del sistema, que puede ocasionar en determinado momento un conflicto, puede realizarse la derogación de ambas o modificar cada parte que hace la redundancia entre ellas. De esta manera, el sistema queda libre de toda redundancia y a la vez de algún conflicto futuro. Las dos tesis siguientes están muy claras. Una dice, puede ser derogada la norma y a la vez puede ser general o personal. Y la otra dice, la norma derogatoria puede ser legislada o consuetudinaria, lo que quiere decir que no hay problema, no interesa si es general, que vaya dirigida de manera abstracta o que vaya dirigida personalmente hacia un individuo, mientras que la otra hace referencia a que no necesariamente debe de estar escrita dentro de una constitución o algún código. Puede ser utilizada la costumbre o alguna ley que se manifieste dentro de algún derecho consuetudinario que sea válido y positivo en ese momento. La siguiente tesis dice, la norma derogatoria no puede ser establecida consuetudinariamente. La conclusión dentro de la teoría de Kelsen es lógica. La costumbre crea normas que pueden hacer a una conducta obligatoria, prohibida, permitida o facultada, pero no una norma que derogue a otra norma, pues esta es considerada como sui generis por Kelsen. Para ello se requiere una costumbre especial distinta de la consuetudo, que es la desuetudo. Para nosotros, esta afirmación no es justificable, pues la fecha final del ámbito temporal se establece como parte de la norma establecida, y por lo tanto, sí se puede ser establecida consuetudinariamente. Una norma puede excluir su derogación por otra norma, pero no puede excluir la pérdida de la validez por ineficacia. Si una norma excluye su derogación por otra norma, podría entrar en conflicto con la norma superior que establece las condiciones de su producción. La norma inferior no puede maniatar al órgano creador establecido por la norma superior. Este sería el caso de una ley que prohibiera su derogación o anulación, es decir, que excluyera la posibilidad de fijar la fecha final de vigencia. Permanecería por siempre incompleta, por lo que respecta a su ámbito temporal. Esta pretensión, o mejor, el sentido de la norma es frustráneo, pues la Constitución, con base en la cual fue creada, al establecer el proceso de creación de las leyes, faculta al órgano legislativo para fijar la fecha final de vigencia de las normas generales. En consecuencia, esa disposición que excluyera su derogación estaría en contradicción con la norma superior, que es su fundamento y podría ser derogada por medio del proceso legislativo seguido por el órgano competente.